Hola, ¿qué tal? Estimados estudiantes de la institución educativa particular Divino Niño, quien les habla es el profesor Eduardo Cernaquelino, encargado del área de Ciencias Sociales. En esta oportunidad, alumno de quinto grado de secundaria, vamos a hablar de un tema, sobre todo muy importante en la historia de nuestro país. Es un tema muy relevante, de acuerdo a los presidentes del siglo XIX. El tema de hoy va a ser el siguiente. Vamos a estudiar el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que abarcó los años de 1963 hasta 1968. En dicho gobierno ocurrieron muchas cosas, sobre todo muchos altercados también con juntas militares. Más adelante lo vamos a ver. Y bueno, este gobierno se le conoce por una frase que implementó Fernando Belaúnde Terry: sin millones, sin camiones y sin matones. Más adelante vamos a ver el porqué de esta frase de su gobierno. Sigamos. Acá tenemos a continuación una línea de tiempo. Una línea de tiempo sobre todo del gobierno de Fernando Belaúnde Terry, quién estuvo antes y quién estuvo después. Por acá ya vimos, anteriormente habíamos estudiado el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, sobre todo, y luego de Manuel Prado Ugarteche, en 1962, hasta un año después, esta junta militar, sobre todo, la junta militar presidió al primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Luego este sería sacado de su gobierno, de su poder del Estado, por golpe de Estado, por el general Juan Velasco Alvarado. Vamos a ver qué pasa a continuación. Vamos a ver unos datos personales de Fernando Belaúnde Terry lo más rápido posible. Dice que nació en Lima el 7 de octubre de 1972. También murió en Lima, perdón, el 4 de junio del 2002. Estudió en Estados Unidos y fue un arquitecto, político e importante orador. Es importante que una persona, para que llegue al poder, tenga un manejo de la oratoria perfecta, al igual que se acuerdan el conocido Alan García Pérez. Era un grandísimo orador, es por eso que llegaba muy rápido a la gente, a la conciencia de la gente todavía, ¿verdad? Muy bien. Su partido político es Acción Popular, muchas veces lo has visto, ¿verdad? Que hasta el momento hasta la actualidad existe. Su símbolo, la pala o la lámpara, ¿verdad? Ejerció como presidente en dos oportunidades. En esta oportunidad vamos a hablar sobre todo de la primera presidencia que tuvo, de 1963 hasta 1968, bueno, interrumpida por el golpe de estado militar del general Juan Velasco Alvarado, y en otra oportunidad también va a llegar al poder nuevamente, en el 80 hasta el 85. Como les decía, ocurrió varios altercados al momento de esas elecciones, sobre todo en 1962, dado que la Junta Militar, hubo una Junta Militar con los contrincantes que tenía Fernando Belaúnde Terry. Miren a quién tienen por acá: a Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador del APRA, el partido prista peruano, y también al que ya había sido presidente y nuevamente, ¿se acuerdan de este personaje? Manuel Olvera, ¿verdad? Con su partido UNO, Unión Nacional Olvista, ¿verdad? Nuevamente quería ser presidente, ¿verdad? Y esto, bueno, muchas veces atacaban políticamente a Fernando Belaúnde Terry, pero los resultados de la votación de ese año fueron los siguientes: que Haya de la Torre ganó, bueno, con mínimo porcentaje, y se suponía que iban a dar una segunda vuelta. Pero bueno, muchas veces dice que ocurrió un fraude. Vamos a ver acá. Claro que sí, ocurrió un fraude electoral. Es por eso que repitieron las votaciones y se hicieron un recuento de los votos. La alianza insólita entre la UNO y el APRA. Era una alianza que estaba
se habían juntado para perjudicar a Fernando Belaúnde Terry y a su partido. La Junta Militar del gobierno Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindey. Esta Junta Militar viene a ser sobre todo los antecesores del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Nuevamente querían llegar al poder militarmente. Bueno, ocurren las nuevas elecciones del 9 de junio de 1963, donde Aida de la Torre, sobre todo, eh, por el fraude electoral que hubo en ese entonces, termina ganando el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. En su gobierno, ¿qué pasa? Los primeros 100 días son muy importantes. ¿Qué hizo en los primeros 100 días del gobierno de Fernando Belaúnde Terry? Se dice que, bueno, uno de los proyectos que él quería realizar, porque fue un problema de la sociedad que enfrentó su gobierno, el problema del agro y sobre todo otro gran problema que afrontó en su gobierno Fernando Belaúnde Terry fue el problema del petróleo, que más adelante lo vamos a ver. La preparación del proyecto de reforma agraria, él quería hacer una reforma agraria. Bueno, como sabemos, no se consiguió la reforma agraria en este gobierno. Recién se consiguió en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Restableció la elección popular en los municipios, se puso en marcha el sistema de cooperación popular, construcción de la carretera marginal de la selva, que ahora viene esa carretera para unir geográficamente a nuestro país con la selva y hacia otros países. Ahora esa carretera se llama la carretera Fernando Belaúnde Terry en la selva. La construcción de la primera etapa del reservorio de Tinajones. Los reservorios eran muy importantes para el abastecimiento del agua y para la agricultura. Fomentó la construcción de viviendas para sectores menos favorecidos y clases medias. Es aquí donde aparecen las clases populares, las barriadas, los barrios, ¿verdad? La creación del Banco de la Nación, un banco para todos los peruanos. La construcción del aeropuerto Jorge Chávez. Es aquí, en este gobierno, donde se construye el aeropuerto Jorge Chávez para los primeros vuelos nacionales e internacionales. El gran problema que tuvo, como les repetía, este gobierno fue el problema del petróleo. Uno de los dos problemas importantes que arrastró ese gobierno, el problema del agro y el problema del petróleo. Pero un final que tuvo este gobierno fue el problema del petróleo, dado que sobre todo eh, el problema de la brea y Pariñas. Este presidente Fernando Belaúnde Terry firmó el acta de Talara con la IPC, dándole sobre todo a servicios a empresas norteamericanas, la IPC, la International Petroleum Company. Y acá ocurre un gran problema, la IPC y el escándalo de la página 11. Esta página 11 es muy importante porque fue una página, se dice que fue la pérdida de la página 11 fue una de las páginas del contrato que hizo Fernando Belaúnde Terry con la IPC. ¿Qué decía sobre todo esta página que se había perdido justamente en ese entonces? Ahí se establecía el precio del petróleo y también se establecía cuánto es que la IPC, la International Petroleum Company, iba a pagarle al Estado, ¿verdad? Y justamente se había perdido esta página. Es por eso que, bueno, muchas veces se le acusa al gobierno de, de Belaúnde Terry de un gobierno entreguista, mejor dicho, que le dimos nuestras tierras, esta de la Brea y Pariñas, nuestro petróleo a Estados Unidos. Eso lo iba a pagar muy caro, debido porque más adelante eh, Juan Velasco Alvarado, el 3 de octubre de 1968, comandado un grupo de militares comandado por el general Juan Velasco Alvarado, le da golpe de Estado. ¿Y el por qué golpe de Estado? Por los malos manejos que había hecho, esa mala negociación que había hecho con Estados Unidos, con la IPC. Es por eso que la población se levantó, comandado por Juan Velasco Alvarado, no se lo dio a perdonar y le dio golpe de Estado. Es aquí cuando termina sobre todo se ve interrumpida
la, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Espero que te haya gustado el video, jovencitos. Nos vemos hasta otra oportunidad.